Elena sintió cómo se le encendían las mejillas cuando Roberto levantó su voz por encima del murmullo de la cena familiar. «Miren a mi esposa», gritó, señalándola con el dedo mientras tambaleaba por el alcohol. «Ni siquiera sabe cocinar como su difunta abuela». Toda la familia Mendoza se quedó en silencio. Los primos dejaron de reír, los tíos bajaron sus copas de vino, y la mamá de Elena, doña Carmen, apretó los puños sobre la mesa. «Roberto, por favor», susurró Elena, tratando de calmarlo. «No, ya me cansé de fingir», continuó él, tomando otro trago de tequila. «Tu familia siempre presumiendo de que tienen dinero, pero miren a esta mujer, no vale ni un peso». Elena se levantó de la mesa, las lágrimas corriendo por su rostro. Sus hermanos, Miguel y Sofía, la miraron con compasión, pero nadie se atrevió a defender a la dulce Elena. «Perdónenme», murmuró ella, y salió corriendo hacia el jardín de la casa familiar. Roberto sonrió con satisfacción. Todo iba según su plan. 3 meses antes, Roberto había escuchado por casualidad una conversación telefónica de doña Carmen. Escondido detrás de la puerta de la cocina, oyó palabras que cambiarían su vida para siempre. «Sí, licenciado. La herencia de papá, 50 millones de pesos. Elena es la beneficiaria principal». Los ojos de Roberto se iluminaron como los de un lobo hambriento. 50 millones. Era más dinero del que había soñado jamás. Pero había un problema. Según las leyes de herencia mexicanas, si Elena se divorciaba, él no tendría derecho a nada. Necesitaba que ella fuera completamente dependiente de él, quebrada emocionalmente, para que nunca pensara en dejarlo. Su plan era simple pero cruel: humillarla tanto que perdiera toda su autoestima. Así, cuando llegara la herencia, él sería el único con la fuerza para administrarla. Esa noche, mientras Elena lloraba en silencio en su cama, Roberto planeaba su siguiente movimiento. Elena había conocido a Roberto en la universidad. Él era guapo, carismático y parecía amarla sinceramente. Se casaron 2 años después en una hermosa ceremonia en Cuernavaca. Pero después de la boda, algo cambió. Comenzó con comentarios pequeños. «Esa blusa te hace ver gorda. Tu cabello se ve terrible. ¿Por qué no puedes ser más como las otras esposas?». Luego vinieron las prohibiciones. No podía trabajar. Una esposa debe estar en casa. No podía manejar dinero. Yo me encargo de todo. No podía salir sola. Es peligroso. Elena, criada en una familia tradicional mexicana donde se respetaba al marido, obedeció sin protestar. Ahora, después de 3 años de matrimonio, se había convertido en una sombra de la mujer fuerte que una vez fue. «Mañana vamos a cenar con tu familia otra vez», le dijo Roberto esa noche, «y más te vale comportarte bien». Elena asintió en silencio, sin saber que cada humillación la acercaba más al momento en que todo cambiaría. Don Aurelio Mendoza había sido un hombre extraordinario. Desde joven, trabajó como vendedor ambulante en las calles de la Ciudad de México. Con el tiempo, abrió una pequeña tienda de abarrotes. Su visión y determinación lo llevaron a expandir su negocio. Una tienda se convirtió en 5, luego en una cadena de supermercados que abarcaba todo el centro del país. Cuando murió el año pasado, dejó un imperio valuado en más de 200 millones de pesos. En su testamento, don Aurelio había sido muy claro. Elena, su nieta favorita, recibiría la mayor parte de la herencia cuando cumpliera 25 años. Faltaban solo 6 meses para esa fecha. Elena siempre fue especial. Le había dicho a su esposa antes de morir: «Tiene el corazón puro de su abuela y la inteligencia para manejar el negocio». Doña Carmen guardó el secreto, pero Roberto había descubierto la verdad. Lo que Roberto no sabía era que don Aurelio había incluido una cláusula especial en su testamento, una que cambiaría todo el juego. Sofía, la hermana menor de Elena, no podía soportar ver el sufrimiento de su hermana. A sus 22 años, Sofía tenía un carácter fuerte que Elena había perdido. Estudiaba Derecho en la UNAM y tenía una mente aguda para los detalles. «Mamá, tenemos que hacer algo», le dijo a doña Carmen después de la humillación en la cena. «Roberto está destruyendo a Elena. Mi hija, los matrimonios tienen sus problemas». «Esto no son problemas, mamá. Esto es abuso», gritó Sofía. Elena era la más inteligente de todos nosotros. Ahora parece un fantasma. Doña Carmen suspiró profundamente. Ella también había notado el cambio en su hija.
pero venía de una generación donde los problemas matrimoniales se resolvían en privado. ¿Qué propones que hagamos? Sofía sonrió con determinación. Voy a investigar a Roberto. Algo me dice que nuestro querido yerno no es quien dice ser. Esa noche, Sofía comenzó su investigación. Lo que descubrió la sorprendería incluso a ella. En la biblioteca de Derecho, Sofía trabajó hasta tarde revisando registros públicos, antecedentes penales y historiales financieros. Roberto Jiménez Torres, nacido en Guadalajara, sin antecedentes penales, aparentemente, pero Sofía era persistente. Siguió buscando hasta que encontró algo interesante. Roberto había estado casado anteriormente. ¿Carmen Vázquez?, murmuró, leyendo el acta de divorcio. Se divorciaron hace 4 años, justo antes de que conociera a Elena. Más intrigante aún, Carmen Vázquez había sido heredera de una fortuna familiar. Después del divorcio, había perdido todo en una serie de malas inversiones que Roberto había sugerido. Hijo de la, susurró Sofía. Pero la verdadera sorpresa vino cuando encontró los reportes médicos de Carmen Vázquez. La mujer había sido hospitalizada varias veces durante su matrimonio con Roberto. Depresión severa, intentos de suicidio, accidentes domésticos. El patrón era claro. Roberto era un depredador que se aprovechaba de mujeres ricas y vulnerables. Sofía tenía que advertir a Elena, pero sabía que su hermana no le creería. Necesitaba más evidencia. Sofía decidió hacer algo arriesgado, contactar directamente a Carmen Vázquez. La encontró trabajando como secretaria en una pequeña oficina en el sur de la ciudad. La mujer que una vez fue rica ahora vivía modestamente, pero había recuperado algo que Roberto nunca pudo quitarle: su dignidad. ¿Roberto Jiménez? Carmen palideció cuando Sofía mencionó el nombre. ¿Por qué preguntas por él? Está casado con mi hermana. Carmen se cubrió la boca con las manos. Oh, Dios mío. ¿Ella tiene dinero? Mucho. Carmen cerró los ojos recordando su propia pesadilla. Ese hombre es un monstruo. Me convenció de que era estúpida, fea, inútil. Me hizo firmar papeles que no entendía. Cuando me di cuenta, había perdido todo el dinero que mi papá me dejó. ¿Cómo lograste salir? Mi hermano me ayudó, pero casi no lo logro. Roberto me había hecho creer que no valía nada sin él. Carmen tomó las manos de Sofía. Tienes que salvar a tu hermana antes de que sea demasiado tarde. Sofía regresó a casa con un plan, pero necesitaba actuar con cuidado. Roberto era inteligente y manipulador. Primero, habló con su hermano Miguel, un arquitecto exitoso con buenos contactos legales. Miguel, necesito tu ayuda para salvar a Elena. Le contó todo lo que había descubierto. Miguel, que siempre había sospechado de Roberto, escuchó con atención. Ese maldito, murmuró. Siempre supe que algo no estaba bien. Tenemos que ser inteligentes. Si Roberto sospecha que sabemos algo, podría lastimar a Elena. Decidieron un enfoque de 3 etapas. Primero, documentar discretamente el abuso de Roberto hacia Elena. Segundo, reunir más evidencia sobre su pasado y sus verdaderas intenciones. Tercero, cuando tuvieran suficiente información, confrontar a Elena con la verdad de una manera que ella pudiera aceptar. Pero Roberto no era tonto. Había notado que Sofía lo miraba con desconfianza y comenzó a planear su propio movimiento defensivo. Roberto decidió acelerar sus planes. Elena cumplía 25 años en 3 meses y presentía que la familia Mendoza comenzaba a sospechar de él. Elena, mi amor, le dijo una mañana fingiendo ternura, creo que deberíamos mudarnos. ¿Mudarnos? ¿A dónde? Encontré una oportunidad de trabajo increíble en Cancún. Podríamos empezar una nueva vida, lejos de tu familia entrometida. Elena sintió una punzada en el corazón. Su familia era lo único que le quedaba de felicidad. Pero Roberto, mi mamá me necesita. ¿Tu mamá?, explotó él. Siempre es tu mamá. ¿Y yo qué? ¿No soy tu prioridad? Elena retrocedió, asustada por su ira repentina. Perdóname, tienes razón. Nos vamos en 2 semanas, declaró Roberto. Ya tomé la decisión. Esa noche, Elena lloró en silencio mientras Roberto dormía. No sabía que su hermana Sofía había estado grabando sus conversaciones desde el jardín. Sofía sabía que el tiempo se agotaba. Reunió a Miguel y a doña Carmen en la oficina del abogado de la familia, el licenciado Herrera. Licenciado, necesitamos revisar el testamento del abuelo, dijo Sofía directamente.
El licenciado Herrera, un hombre de 60 años que había conocido a la familia durante décadas, frunció el ceño. ¿Por qué? La herencia de Elena está protegida, porque creemos que su esposo planea robarle todo. Sofía le contó todo: la investigación sobre Roberto, su matrimonio anterior, el patrón de abuso y los planes de mudarse a Cancún. El licenciado Herrera escuchó con creciente preocupación. «Esto es muy serio». Don Aurelio específicamente incluyó cláusulas para proteger a Elena de este tipo de situaciones. «¿Qué tipo de cláusulas?», preguntó doña Carmen. «Si hay evidencia de que alguien está coaccionando o abusando de Elena para acceder a su herencia, esa persona queda automáticamente excluida de cualquier beneficio». Miguel se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesitamos para activar esa cláusula?». «Evidencia documentada del abuso y 2 testimonios de familiares directos». Sofía sonrió por primera vez en semanas. «Eso lo tenemos». Sofía diseñó un plan arriesgado pero brillante. Sabía que Roberto no podía resistir la oportunidad de presumir sobre sus conquistas. Fingió una conversación telefónica que sabía que Roberto escucharía. «Sí, Carmen. Sé que mi hermana va a heredar una fortuna enorme. 50 millones apenas. Pero papá me dijo que hay más dinero escondido. Casi 200 millones en cuentas en Suiza». Roberto, escondido en la habitación contigua, sintió que su corazón se aceleraba. 200 millones. Esa noche, lleno de codicia, Roberto cometió el error que Sofía esperaba. La llamó a Carmen Vázquez, su exesposa, para presumir. «Carmen, baby, ¿cómo estás? Espero que no guardes rencores». Carmen, quien había sido advertida por Sofía, grabó toda la conversación. «Roberto, ¿qué quieres? Solo quería contarte que me casé con una mujer muy rica. Voy a ser millonario, Carmen. Millonario de verdad esta vez». ¿Esta vez? Roberto, embriagado por la avaricia, se jactó de su plan completo. Cómo había manipulado a Elena, cómo planeaba controlar su herencia, e incluso cómo había aprendido de sus errores con Carmen. Era exactamente la confesión que Sofía necesitaba. El momento de la verdad había llegado. Sofía, Miguel, doña Carmen y el licenciado Herrera se reunieron con Elena en la casa familiar. Elena llegó sola, nerviosa. ¿De qué querían hablar? «Roberto está esperándome». «Elena, siéntate, por favor», dijo doña Carmen con gentileza. «Tenemos algo muy importante que decirte». Sofía le mostró a su hermana toda la evidencia: los documentos sobre Carmen Vázquez, las grabaciones de Roberto humillándola y, finalmente, la confesión telefónica, donde él admitía estar manipulándola por el dinero. Elena escuchó en silencio, su rostro pasando por un rango de emociones: incredulidad, dolor, ira y, finalmente, una furia fría que no había sentido en años. Ese maldito», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo pude ser tan ciega? Porque él te manipuló sistemáticamente», dijo Sofía abrazando a su hermana. «Pero ahora sabemos la verdad. ¿Qué puedo hacer? Estoy casada con él». El licenciado Herrera se aclaró la garganta. «Elena, tu abuelo te amaba mucho. Incluyó protecciones especiales en su testamento para exactamente esta situación». Le explicó sobre las cláusulas anticoerción y cómo podían usarlas para proteger la herencia. «Pero primero», añadió, «tenemos que asegurarnos de que Roberto no pueda lastimarte cuando descubra que sabemos la verdad». Elena había cambiado. La mujer frágil y sometida había desaparecido, reemplazada por la nieta fuerte de don Aurelio. «Quiero que pague por lo que me hizo», declaró. «Pero no solo quiero proteger mi herencia, quiero asegurarme de que nunca pueda hacerle esto a otra mujer». Sofía sonrió orgullosa de su hermana. Diseñaron un plan elaborado. Elena regresaría a casa y actuaría normalmente, pero secretamente comenzaría a documentar todo abuso adicional. Miguel contrataría a un investigador privado para seguir a Roberto y documentar cualquier actividad sospechosa. El licenciado Herrera prepararía los papeles legales necesarios para activar las cláusulas de protección del testamento. Sofía continuaría recopilando evidencia, incluyendo más testimonios de Carmen Vázquez. «¿Estás segura de que puedes actuar normalmente con él?», preguntó doña Carmen, preocupada por la seguridad de su hija. Elena enderezó los hombros. «Mamá, he estado actuando durante 3 años, solo que ahora estoy actuando para salvarme, no para complacerlo». Elena regresó a casa esa noche con una nueva determinación. Roberto la esperaba, furioso. «¿Dónde estabas?
Llegaste 3 horas tarde. Estaba con mi familia, organizando algunos detalles para nuestra mudanza a Cancún, mintió Elena suavemente. La respuesta lo calmó un poco. Durante las siguientes 2 semanas, Elena documentó cuidadosamente cada insulto, cada momento de abuso, cada vez que Roberto la manipulaba o la controlaba. Pero lo más importante, comenzó a notar cómo Roberto hablaba por teléfono, cómo revisaba documentos financieros que creía que ella no podía ver, y cómo se comportaba cuando pensaba que nadie lo observaba. Una noche, Elena fingió estar dormida mientras Roberto hablaba por teléfono en la sala. Sí, todo va según el plan. La estúpida no sospecha nada. En cuanto cumpla 25 y reciba la herencia, tendré el control total. ¿Carmen? No, Carmen no es problema. Está quebrada y asustada. Elena tuvo que morderse el labio para no gritar, pero ahora tenía aún más evidencia. Al día siguiente le contó a Sofía sobre la llamada nocturna. Elena, creo que es hora de la fase final de nuestro plan. Elena cumplía 25 años en una semana. Roberto había planeado una celebración íntima, solo para ellos dos en Cancún, pero Elena tenía otros planes. Roberto, mi amor, le dijo utilizando el tono sumiso que él esperaba. Mi mamá insiste en hacer una fiesta familiar para mi cumpleaños. Solo será una cena pequeña. Roberto frunció el ceño. Le molestaba cualquier plan que no hubiera originado él. No me gusta cuando tu familia se mete en nuestros asuntos. Lo sé, pero será la última vez antes de mudarnos. Por favor. Roberto lo pensó. En realidad le convenía mantener buenas relaciones con la familia hasta recibir la herencia. Está bien, pero después de tu cumpleaños, nos vamos inmediatamente a Cancún. Claro, mi amor. Elena sonrió, pero esta vez no era la sonrisa de una mujer sometida. Era la sonrisa de una mujer con un plan. La trampa estaba lista. La noche del cumpleaños de Elena, toda la familia Mendoza se reunió en la casa familiar. Primos, tíos, hermanos, todos estaban presentes. Roberto se comportó perfectamente durante la cena, jugando el papel del esposo devoto. Brindemos por mi hermosa esposa, declaró, alzando su copa. Elena es lo mejor que me ha pasado en la vida. Todos alzaron sus copas, pero Elena notó las miradas conocedoras de su familia. Todos sabían la verdad. Después de la cena, doña Carmen se dirigió a la sala. Familia, como saben, hoy Elena cumple 25 años. Según el testamento de mi padre, es hora de hablar sobre su herencia. Roberto se irguió inmediatamente, sus ojos brillando con avaricia. El licenciado Herrera se levantó con una carpeta llena de documentos. Elena Mendoza de Jiménez, según las últimas voluntades de don Aurelio Mendoza, usted hereda. Roberto se inclinó hacia adelante, casi sin poder respirar de la expectación. La suma total de 250 millones de pesos, distribuidos en propiedades, negocios y cuentas bancarias. Roberto casi se desmaya. Era aún más dinero del que había imaginado. Sin embargo, continuó el licenciado Herrera, hay ciertas condiciones que deben cumplirse. Roberto sintió un escalofrío de preocupación, pero se obligó a sonreír. ¿Qué tipo de condiciones? El licenciado Herrera abrió el testamento. Don Aurelio era un hombre sabio. Sabía que las personas podrían tratar de aprovecharse de Elena por su herencia. Por eso incluyó una cláusula muy específica. Elena se puso de pie, y por primera vez en años, su voz sonó fuerte y clara. La cláusula dice que si alguien está manipulando, abusando o coaccionando al heredero para acceder a la herencia, esa persona queda automáticamente excluida de cualquier beneficio. Roberto palideció. ¿De qué están hablando? Elena es mi esposa, yo la amo. ¿La amas?, interrumpió Sofía. ¿Cómo amaste a Carmen Vázquez? Roberto se quedó helado. ¿Cómo sabían sobre Carmen? Miguel se levantó y le entregó una grabadora. Roberto, ¿reconoces tu voz? Presionó play. La voz de Roberto llenó la habitación. Solo quería contarte que me casé con una mujer muy rica. Voy a ser millonario, Carmen. Millonario de verdad esta vez. Toda la familia escuchó en silencio mientras Roberto confesaba su plan completo para manipular a Elena y robar su herencia. Roberto trató de hablar, pero no salían palabras. Hay más, dijo Elena, sacando su propio teléfono. Grabaciones de cada vez que me insultaste, me humillaste, me controlaste. Reprodujo clip tras clip de Roberto abusándola verbalmente, cada insulto, cada momento de crueldad. Y tenemos testimonios, añadió Sofía.
Carmen Vázquez nos contó exactamente cómo la manipulaste y le robaste su herencia. Roberto finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Soy su esposo. Tengo derechos. El licenciado Herrera sonrió y sacó otro documento. Roberto, tengo que informarte algo más. Algo que ni siquiera Elena sabía hasta esta semana. Todos se quedaron en silencio. Elena nunca estuvo legalmente casada contigo. La habitación explotó en murmullos de confusión. Elena miró al licenciado con asombro. ¿Qué quiere decir? Roberto nunca se divorció legalmente de Carmen Vázquez. Su matrimonio con Elena es inválido bajo la ley mexicana. Roberto se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Eso es imposible. Me divorcié. Carmen Vázquez salió de la cocina, donde había estado esperando. No, Roberto, nunca firmaste los papeles de divorcio. Los falsificaste. Carmen le mostró los documentos originales. Cuando Sofía me contactó, decidí investigar. Resulta que técnicamente seguimos casados. Nunca completaste el proceso de divorcio. Roberto se desplomó en una silla, comprendiendo finalmente que su plan había fracasado completamente. Esto significa, continuó el licenciado Herrera, que no solo no tienes derecho a la herencia de Elena, sino que has cometido el delito de bigamia. Elena se echó a reír, un sonido que no se había escuchado en años. Era libre, completamente libre. Roberto Jiménez Torres, dijo, su voz fuerte y clara, quiero que salgas de mi vida ahora mismo. 6 meses después, Elena estaba parada en la terraza de su nueva oficina, supervisando la construcción de la expansión de los supermercados Mendoza. Roberto había sido arrestado por bigamia y fraude. Carmen Vázquez finalmente había obtenido su divorcio legal y estaba reconstruyendo su vida con la ayuda de un fondo que Elena había establecido para víctimas de abuso financiero. Jefa, dijo Sofía entrando a la oficina con una sonrisa. Los arquitectos quieren revisar los planos para la nueva sucursal. Diles que estaré ahí en 5 minutos, respondió Elena. Sofía era ahora la abogada principal de la empresa familiar, habiendo dejado sus estudios para trabajar de tiempo completo con su hermana. Miguel había sido nombrado director de desarrollo, supervisando todas las nuevas construcciones. La empresa Mendoza estaba floreciendo bajo el liderazgo de Elena, quien había resultado ser tan brillante para los negocios como había predicho su abuelo. Elena miró hacia el retrato de don Aurelio en su escritorio. Gracias, abuelo, susurró. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Esa noche, la familia Mendoza se reunió para la cena como todos los domingos, pero esta vez, Elena llegó con una sorpresa. Familia, anunció, levantando su copa. Quiero hacer un brindis. Todos alzaron sus copas. Por las segundas oportunidades, por la familia que nunca se rinde, y por aprender que el verdadero poder viene de conocer tu propio valor. Salud, gritaron todos al unísono. Elena sonrió, mirando alrededor de la mesa a las personas que la habían salvado y la habían ayudado a salvarse a sí misma. Su abuelo había tenido razón. Ella tenía el corazón puro de su abuela y la inteligencia para manejar el negocio. Pero más importante aún, había aprendido que tenía la fuerza para nunca, jamás, permitir que alguien la humillara de nuevo. La herencia que Roberto había codiciado tanto se había convertido en algo mucho más poderoso en las manos de Elena, una herramienta para la justicia, la independencia y la construcción de un futuro mejor para ella y su familia. Y Roberto, desde su celda en la cárcel, finalmente comprendió que había perdido mucho más que dinero. Había perdido la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria que, libre de su manipulación, había demostrado ser más fuerte y más inteligente de lo que él jamás podría ser. Epílogo. 5 años después. Capítulo final. El imperio de Elena. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del piso 30 del edificio corporativo Mendoza, el más alto de la Ciudad de México. Elena, ahora de 30 años, se encontraba revisando los reportes financieros del último trimestre, cuando su asistente, María, tocó la puerta de su oficina. Disculpe, señora Mendoza, pero tiene una visita inesperada. Elena alzó la vista de los documentos. En 5 años, había aprendido a ser cautelosa con las visitas no programadas. ¿Quién es? Se llama Dr. Alejandro Ruiz. Dice que es del Centro de Rehabilitación San Miguel. Menciona que es sobre Roberto Jiménez. El nombre hizo que Elena sintiera un escalofrío, pero ya no era el mismo terror de antes.
Ahora era simplemente una incomodidad, como una vieja cicatriz que a veces pica cuando cambia el clima. Hazlo pasar. El doctor Ruiz era un hombre de unos 45 años, de aspecto serio pero gentil. Vestía un traje modesto y llevaba una carpeta en las manos. Señora Mendoza, gracias por recibirme sin cita previa. Sé que su tiempo es muy valioso. Por favor, siéntese, doctor. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a hablarle sobre Roberto Jiménez Torres. Él será liberado la próxima semana. Elena se recargó en su silla, manteniéndose tranquila. Los últimos 5 años la habían convertido en una mujer que no se alteraba fácilmente. Entiendo. ¿Y por qué viene a informarme esto? Roberto ha estado en nuestro programa de rehabilitación psicológica durante los últimos 2 años. Ha mostrado avances significativos. Pero hay algo más. El doctor abrió su carpeta y sacó varios documentos. Roberto escribió esto para usted. Es una carta que ha estado trabajando durante meses con su terapeuta. Me pidió específicamente que se la entregara en persona. Elena miró el sobre sellado. Su nombre estaba escrito con la caligrafía que una vez conocía tan bien, pero ahora parecía más temblorosa, más incierta. Doctor, debo serle honesta. No tengo ningún interés en reconectarme con Roberto. He construido una nueva vida, por supuesto, y nadie espera eso. Pero él ha expresado un deseo genuino de disculparse y hacer las paces con su pasado. La decisión de leer la carta o no es completamente suya. Elena tomó el sobre y lo dejó sobre su escritorio sin abrirlo. ¿Hay algo más que deba saber? Roberto ha manifestado su intención de mudarse a otra ciudad cuando salga. Guadalajara, específicamente. Quiere empezar completamente de nuevo, lejos de las personas a quienes lastimó. Eso es prudente de su parte. También quiero que sepa que durante su tiempo en prisión, Roberto fue diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad y trastorno antisocial. Con tratamiento, ha mostrado mejoras, pero estos son trastornos que requieren manejo de por vida. Elena asintió. Su experiencia dirigiendo la empresa la había obligado a aprender sobre psicología organizacional y estaba familiarizada con estos términos. Gracias por la información, doctor. ¿Hay algo más? Solo que si alguna vez siente que Roberto está tratando de contactarla, o si se siente amenazada de alguna manera, debe informarlo inmediatamente. Su libertad condicional incluye una orden de restricción automática. Después de que el doctor se fue, Elena se quedó mirando la carta durante largo tiempo. Finalmente, la guardó en el cajón de su escritorio sin abrirla. La transformación del imperio. Esa tarde, Elena se dirigió a la sala de juntas para la reunión mensual del Consejo Directivo de Empresas Mendoza. Lo que había comenzado como una cadena de supermercados ahora era un conglomerado diversificado que incluía bienes raíces, tecnología y una fundación benéfica. Sofía, ahora de 27 años y directora legal de la empresa, la esperaba con una sonrisa. Hermana, tengo noticias excelentes. La expansión a Colombia fue aprobada por todos los organismos regulatorios. Podemos comenzar operaciones el próximo trimestre. Miguel, quien había sido ascendido a vicepresidente de Desarrollo Internacional, alzó su copa de agua. Papá estaría orgulloso. Nunca imaginó que llegaríamos a tener presencia internacional. Abuelo, corrigió Elena suavemente. Y tienes razón, él estaría orgulloso. Doña Carmen, que ahora servía como presidenta honoraria del consejo, sonrió con lágrimas en los ojos. Elena, mija, a veces no puedo creer lo mucho que has logrado, cuando pienso en cómo estabas hace 5 años. Mamá, eso ya pasó. Ahora soy una persona diferente. Y era verdad. La Elena de ahora era una mujer segura, decidida, que había convertido su dolor en poder y su experiencia en sabiduría. Había aparecido en la portada de revista Forbes México como Empresaria del Año y había sido reconocida internacionalmente por su trabajo en el empoderamiento femenino. Hablando de eso, dijo Sofía, recibimos otra solicitud de entrevista de CNN Internacional. Quieren hablar sobre la Fundación Elena Mendoza y su trabajo con víctimas de abuso doméstico. La Fundación Elena Mendoza había sido establecida 3 años atrás con parte de la herencia de don Aurelio. Proporcionaba asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y oportunidades de empleo para mujeres que salían de relaciones abusivas. Programa la entrevista para la próxima semana, dijo Elena. Es importante que estas historias se conozcan. Un encuentro inesperado.
Después de la reunión, Elena decidió caminar por el parque cercano a su oficina. Era algo que había comenzado a hacer para relajarse después de días intensos de trabajo. Mientras caminaba por el sendero, escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Elena? Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Carmen Vázquez. La mujer se veía completamente diferente. Su cabello estaba bien peinado, vestía un traje elegante y tenía una expresión de confianza que Elena no recordaba de su primer encuentro. «Carmen, qué sorpresa. Te ves increíble. Gracias. Tú también. Aunque supongo que eso ya no es sorpresa. Has estado en todas las noticias empresariales últimamente». Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacaranda que comenzaba a florecer. «¿Cómo has estado?», preguntó Elena genuinamente interesada. «Mejor de lo que jamás pensé que sería posible. ¿Recuerdas ese fondo que estableciste para víctimas de abuso financiero?». Elena asintió. «Bueno, no solo me ayudó a recuperarme económicamente, me dio la confianza para empezar mi propio negocio. Ahora tengo una consultoría de recursos humanos que se especializa en identificar señales de abuso en el lugar de trabajo. Carmen, eso es maravilloso. Es gracias a ti, Elena. Tu ejemplo me mostró que podíamos convertir nuestro dolor en propósito». Carmen se quedó en silencio por un momento, luego continuó. «He escuchado que Roberto sale de prisión pronto». Elena se sorprendió de lo tranquila que se sentía al hablar del tema. «Sí, me enteré hoy. Su psicólogo vino a visitarme. ¿Cómo te sientes al respecto?». Elena lo pensó cuidadosamente antes de responder. «Extrañamente, en paz. Hace 5 años, la idea de que Roberto saliera de prisión me habría aterrorizado. Ahora, honestamente, siento más lástima por él que miedo». «¿Lástima?». Piénsalo, Carmen. Nosotras hemos construido vidas nuevas, exitosas, llenas de propósito. Hemos convertido nuestras experiencias dolorosas en fuerzas para el bien. Y él ha perdido 5 años de su vida, su reputación, cualquier posibilidad de una carrera respetable. Y por lo que entiendo, va a luchar con sus trastornos de personalidad por el resto de su vida». Carmen asintió pensativamente. «No había pensado en eso. Nosotras ganamos nuestra libertad. Él sigue siendo prisionero de sí mismo». «Exactamente. Y honestamente eso me parece castigo suficiente». La carta esa noche, Elena finalmente decidió abrir la carta de Roberto. La leyó en la privacidad de su estudio, acompañada solo por su gata, Luna, que había adoptado 2 años atrás. «Elena, no sé si leerás esto, y si lo haces, no sé si significará algo para ti, pero mi terapeuta dice que escribir esta carta es importante para mi recuperación, y francamente, creo que te debo mucho más que una carta. He pasado 5 años pensando en lo que te hice. Al principio, traté de justificarlo. Me decía a mí mismo que era por amor, o que tú eras demasiado ingenua para el mundo real, o que yo estaba tratando de protegerte. Fueron mentiras, Elena, todas y cada una de ellas. La verdad es que vi en ti algo que quería poseer, no tu dinero, aunque eso me cegó al final. Vi tu bondad, tu fuerza natural, tu capacidad de amar sin condiciones, y en lugar de admirar esas cualidades, o tratar de cultivarlas en mí mismo, decidí destruirlas en ti para que no pudieran brillar más que mi propia oscuridad. He sido diagnosticado con trastornos de personalidad que explican, pero no excusan, mi comportamiento. He aprendido que soy una persona profundamente enferma, que lastimó a alguien buena porque no podía soportar mi propia mediocridad. No espero tu perdón. No lo merezco, pero quiero que sepas que he seguido tu carrera desde la prisión. He leído sobre tu éxito empresarial, sobre tu fundación, sobre las mujeres que has ayudado, y aunque sé que no tengo derecho a sentirme orgulloso de ti, no puedo evitarlo. Te convertiste en la mujer que siempre fuiste destinada a ser, a pesar de todo lo que hice para impedirlo. Eso dice más sobre tu carácter que sobre cualquier cosa que yo haya hecho. Cuando salga de aquí, me mudaré lejos, y nunca volveré a molestarte. Es lo mínimo que puedo hacer, pero quería que supieras que el mayor arrepentimiento de mi vida no es haber ido a prisión, es haber desperdiciado la oportunidad de conocer verdaderamente a una mujer extraordinaria. Ojalá encuentres toda la felicidad que mereces, Elena, y ojalá algún día encuentres a alguien que sea digno del amor que tú das. Roberto P.D. Le he pedido a mi abogado que done todos mis activos restantes a tu fundación. No es mucho, pero espero que pueda ayudar aunque sea a una mujer más.
Elena plegó la carta lentamente. Sintió una extraña mezcla de emociones, tristeza por el tiempo perdido, alivio de que Roberto pareciera genuinamente arrepentido y una sensación de cierre que no esperaba. Se levantó y caminó hacia su ventana, que daba vista a las luces de la ciudad que ahora conocía tan bien desde una perspectiva de poder y no de victimización. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Hola, Elena. Soy Dr. Alejandro Ruiz. Solo quería informarte que Roberto fue liberado esta mañana y abordó un autobús hacia Guadalajara como había planeado. Pensé que te gustaría saberlo. Si necesitas algo, no dudes en contactarme. Elena respondió, gracias, doctor. Le deseo lo mejor en su nueva vida. Y lo decía en serio. El nuevo capítulo 6 meses después. Elena estaba en su oficina preparándose para una conferencia de prensa cuando Sofía entró con una sonrisa misteriosa. Hermana, hay alguien aquí que quiere verte. Sofía, sabes que no recibo visitas sin cita. Confía en mí en esta. Sofía salió y un momento después entró un hombre alto, de cabello castaño y sonrisa gentil. Vestía un traje elegante pero no ostentoso, y llevaba un ramo de flores sencillas. Hola, Elena. Soy David Herrera. Elena lo reconoció inmediatamente. Era el hijo del licenciado Herrera, quien había manejado la herencia de su abuelo. David era médico y había estado trabajando en África con Médicos Sin Fronteras durante los últimos años. David, qué sorpresa. No sabía que habías regresado a México. Acabo de volver la semana pasada. Mi papá me contó sobre todo lo que has logrado. Estoy impresionado, no es una palabra suficientemente fuerte. Elena se ruborizó ligeramente, algo que no le había pasado en años. Siéntate, por favor. ¿Cómo estuvo tu tiempo en África? Durante la siguiente hora, David le contó sobre su trabajo estableciendo clínicas en áreas rurales, y Elena le contó sobre la expansión de la empresa y los proyectos de la fundación. Elena, dijo David finalmente, sé que apenas nos estamos reconectando después de años, pero me preguntaba si te gustaría cenar conmigo mañana. Solo como amigos, por supuesto. Me gustaría escuchar más sobre tu trabajo con la fundación. Estoy pensando en establecer algo similar para atención médica gratuita. Elena lo miró cuidadosamente. En 5 años había salido en muy pocas citas. Su experiencia con Roberto la había hecho extremadamente cautelosa con los hombres. Pero David era diferente. Lo había conocido desde la adolescencia. Sabía que era genuinamente bueno. Y más importante, no parecía intimidado por su éxito. Me encantaría, David, pero tengo una condición. ¿Cuál? Dividimos la cuenta. Insisto. David se rió. Trato hecho. Aunque después de leer sobre tu imperio empresarial, probablemente puedas comprar el restaurante completo. Elena se rió también, y se dio cuenta de que no había reído así de genuinamente en mucho tiempo. La cena. Al día siguiente, Elena se preparó cuidadosamente para la cena, no porque quisiera impresionar a David, sino porque había aprendido la importancia de siempre presentarse con confianza. David la recogió en un restaurante discreto pero elegante en Polanco. Espero que no te moleste, pero elegí un lugar tranquilo. Imagino que en lugares más públicos la gente te reconoce mucho. Es considerado de tu parte. Y sí, a veces puede ser intenso. Durante la cena, hablaron de sus respectivos trabajos, de sus familias, de sus experiencias en los últimos años. Elena, dijo David eventualmente, espero que no te moleste que pregunte, pero ¿has pensado alguna vez en casarte de nuevo? Elena se tensó ligeramente. Era una pregunta que evitaba, incluso con su familia. David, técnicamente nunca estuve casada. Mi matrimonio con Roberto fue declarado nulo. Lo sé, mi papá me explicó toda la situación legal, pero me refiero a, ¿has pensado en encontrar a alguien especial? Elena tomó un sorbo de vino antes de responder. Honestamente, durante mucho tiempo no pude imaginarlo. Mi experiencia con Roberto me dejó con mucha desconfianza hacia los hombres en general, pero en los últimos años, trabajando con la fundación, he conocido a muchas mujeres que han logrado encontrar el amor verdadero después de experiencias similares. Así que, supongo que sí he empezado a considerar la posibilidad. ¿Y qué buscarías en una pareja? Elena sonrió. Alguien que no se sienta intimidado por mi éxito. Alguien que tenga sus propias pasiones y propósitos en la vida. Alguien que me vea como una compañera, no como un trofeo o una amenaza. David asintió.
Esas son características admirables para buscar. ¿Y tú? ¿Por qué no te has casado? David se rió. Buena pregunta. Supongo que he estado tan enfocado en mi carrera médica que nunca encontré a la persona correcta. Y después de años trabajando en zonas de guerra y desastres naturales, mis estándares para lo que constituye una crisis real son probablemente demasiado altos para la mayoría de las mujeres. ¿Qué quieres decir? Bueno, es difícil entusiasmarse por el drama de no sé qué ponerme para la cena cuando has visto a niños muriendo de hambre. Puede sonar cruel, pero supongo que necesito a alguien que entienda que hay cosas más importantes en la vida que los problemas cotidianos triviales. Elena sintió una conexión instantánea. Era exactamente como se sentía ella desde que había tomado control de su vida. Te entiendo perfectamente. A veces siento que vivo en dos mundos diferentes. En uno, me preocupo por estrategias de mercado y reuniones de junta. En el otro, hablo con mujeres que han perdido todo y están luchando por reconstruir sus vidas desde cero. Pone las cosas en perspectiva. Exactamente. Al final de la cena, David caminó a Elena hasta su automóvil. Elena, he pasado una noche maravillosa. ¿Podrías? ¿Estarías interesada en hacer esto de nuevo? Elena lo miró a los ojos y vio honestidad, respeto y algo que había olvidado que existía. Admiración genuina sin posesividad. Me gustaría mucho, David. Se despidieron con un abrazo cálido pero respetuoso. Elena manejó a casa con una sonrisa en el rostro. 2 años después, Elena estaba parada frente al espejo en su habitación, poniéndose los aretes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Sofía estaba a su lado, ajustándole el velo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Sofía. Sorprendentemente no, respondió Elena. Me siento completa. Era cierto. En los 2 años desde su primera cena con David, su relación había florecido lentamente y naturalmente. David había respetado su necesidad de tomarse las cosas con calma, y Elena había aprendido a confiar de nuevo. David había establecido su clínica gratuita con el apoyo de la Fundación Elena Mendoza, y trabajaban juntos frecuentemente en proyectos que combinaban atención médica con apoyo para víctimas de abuso. Elena, dijo doña Carmen, entrando a la habitación con lágrimas en los ojos, te ves hermosa, mija. Gracias, mamá. ¿Sabes qué? Tu abuelo estaría tan orgulloso de verte hoy, no solo porque te ves hermosa, sino porque has elegido a un hombre que te respeta y te admira por quien eres realmente. Miguel apareció en la puerta. Señoras, es hora. La ceremonia está por comenzar. La boda se celebró en el jardín de la casa familiar de los Mendoza, el mismo lugar donde Roberto había humillado a Elena tantos años atrás. Pero hoy, ese espacio estaba lleno de amor, flores y música alegre. Elena había insistido en una ceremonia sencilla, solo familia cercana y amigos íntimos. Carmen Vázquez estaba allí, ahora una amiga querida, varios de los empleados de la empresa, algunas de las mujeres que habían sido ayudadas por la fundación. Cuando Elena caminó por el pasillo, no lo hizo con la inseguridad de una mujer que busca validación, sino con la confianza de una mujer que había elegido compartir su vida con alguien que la complementaba. David la esperaba en el altar con una sonrisa radiante. El licenciado Herrera, orgulloso de ver a su hijo casándose con la niña que había visto crecer, oficiaba la ceremonia. Elena y David, dijo el licenciado Herrera, han decidido unir sus vidas después de conocer tanto la alegría como el dolor. Han elegido amarse no a pesar de sus experiencias pasadas, sino incluyendo todo lo que los ha convertido en las personas que son hoy. Elena miró a David y vio no solo al hombre que amaba, sino a su compañero en la misión de hacer del mundo un lugar mejor. David, dijo Elena durante sus votos, me has enseñado que el amor verdadero no busca controlar, sino liberar. No busca poseer, sino complementar. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan. Elena, respondió David, tu fuerza me inspira, tu compasión me humilla y tu amor me completa. Prometo respetarte, apoyarte y crecer contigo cada día de nuestras vidas. Cuando se besaron, toda la familia Mendoza aplaudió con lágrimas de alegría. El final verdadero. 1 año después de la boda, Elena estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. «Elena, soy el doctor Ruiz». Elena sintió un momento de ansiedad. «Doctor, ¿está todo bien?» «Sí, todo está bien. Llamo con noticias un poco inusuales».
Roberto Jiménez murió ayer. Elena se sentó lentamente. ¿Qué pasó? Fue un infarto. Pero Elena, hay algo más. Roberto había estado trabajando como voluntario en un refugio para hombres con problemas de ira en Guadalajara. Al parecer, había estado dedicando todo su tiempo libre a ayudar a otros hombres a reconocer y cambiar comportamientos abusivos. Elena se quedó en silencio, procesando la información. Su supervisor en el refugio me pidió que te contactara. Al parecer, Roberto hablaba frecuentemente de ti, no de manera obsesiva o inapropiada, sino como inspiración. Les decía a los hombres en el programa sobre cómo había arruinado la vida de una mujer extraordinaria y los animaba a buscar ayuda antes de hacer lo mismo. Doctor, Elena, sé que esto es mucho que procesar, pero pensé que deberías saber que al final Roberto encontró una manera de convertir su remordimiento en algo constructivo. Después de colgar, Elena se quedó mirando por la ventana durante largo tiempo. Sintió una tristeza profunda, no por Roberto específicamente, sino por todas las vidas que podrían haber sido diferentes si él hubiera buscado ayuda desde el principio. Esa noche, le contó a David sobre la llamada. ¿Cómo te sientes?, preguntó él abrazándola. Extraña, triste, pero también cerrada, de alguna manera, como si el último capítulo de esa parte de mi vida finalmente hubiera terminado. ¿Crees que realmente cambió? Elena lo pensó cuidadosamente. No lo sé, y honestamente ya no importa. Lo importante es que he cambiado yo. He construido una vida hermosa, llena de propósito y amor. Eso es lo que cuenta. David la besó suavemente. Tu abuelo estaría orgulloso de la mujer en que te has convertido. Elena sonrió, tocando su vientre donde crecía su primer hijo. Espero que nuestros hijos hereden su sabiduría y su fuerza. Con padres como nosotros, estoy seguro de que será así. Mientras Elena se preparaba para dormir, pensó en todo lo que había pasado desde aquella noche terrible, cuando Roberto la había humillado frente a su familia. Había perdido una herencia de dinero, pero había ganado algo mucho más valioso: el conocimiento de su propio valor, la fuerza para nunca permitir que alguien la disminuyera, y la sabiduría para usar su poder para ayudar a otros. Su verdadera herencia no había sido el dinero de su abuelo, había sido la lección de que el poder real viene de conocer quién eres y nunca permitir que nadie te haga olvidarlo. Y esa herencia era una que podría pasar a sus hijos, y ellos a los suyos, por generaciones. Al final, Elena Mendoza había ganado mucho más de lo que Roberto Jiménez jamás podría haber robado. Había ganado su vida de vuelta.